Irreverencia en la casa de Dios. Vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 5, los primeros 7 versículos de esta porción. Libro de Eclesiastés capítulo 5, 1 al 7. Dice la palabra del Señor: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, o de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Vamos a hablar de este tema, irreverencia en la casa de Dios, y nos quedaremos toda la mañana hurgando en esa porción de las Escrituras para extraer algunos principios que vemos ahí. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Eclesiastés. Antes de desempacar esta porción de la Escritura, es interesante saber que a lo largo del libro de Eclesiastés, lo que Salomón hace es venir compartiendo a través del libro las lecciones que él tuvo que aprender después de haber tratado de encontrar el sentido y el significado de la vida en todas las cosas que este mundo ofrece: conocimiento, riquezas, placeres, diversión y para de contar. El abanico es bien amplio de cosas que este mundo ofrece. Entonces él ha venido compartiendo su experiencia en cómo él buscó el sentido de la vida en saber mucho, tener mucho y gozar mucho. Y llegó en todas a la misma conclusión: vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Y él termina profundamente frustrado, no porque él no haya podido alcanzar todas estas cosas, porque de hecho las alcanzó y la experimentó y la disfrutó, sino porque después de tenerlas en abundancia, él se dio cuenta que todo eso era un vano correr tras el viento. Que es lo que significa la expresión ahí en Eclesiastés cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, un vano correr tras el viento. Es como caerle atrás al viento. Eso es improductivo totalmente. Porque una cosa es que uno desea algo y se frustre por no alcanzarla, esa es una cosa, pero otra muy diferente es que tú desees algo, lo consigas y te frustre por haberlo conseguido. O sea, eso es un sinsentido. Entonces, eso fue exactamente lo que sucedió con este hombre, con Salomón. Dice de hecho en el capítulo 3, versículo 11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, de manera que ninguna cosa que se encuentre dentro de los límites de esta vida terrenal podrá proveernos satisfacción plena y permanente. Hermano, mire, nada. Pero ahora en el capítulo 5, Salomón nos lleva de la mano a un lugar donde menos esperaríamos encontrar ese sentido de insatisfacción. Ese mismo sentido de futilidad que él había encontrado en el conocimiento, en el trabajo, en el placer, en la diversión. Salomón dice: óiganme, todavía hay un lugar que yo les quiero mostrar donde nosotros podemos ver esa vanidad, esa vacuidad, ese sentido de la vida. ¿Saben dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Él se dio cuenta, Salomón, que muchos adoradores que se dirigían al templo cada semana, él veía que lo hacían como sin tener la más remota idea de lo que estaba sucediendo allí realmente en el templo. Ellos llevaban a cabo sus sacrificios, llevaban a cabo sus rituales, pero estaban muy lejos de darle a Dios la adoración que era digna de él. En otras palabras, estaban siendo irreverentes en la casa de Dios. Y consecuentemente estaban adorándole en vano.
Ustedes recuerdan lo que Cristo dijo en el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículos 7 al 8. Cristo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Oiga, este pueblo de labios me honra. Miren, hermanos, es terrible cuando una persona dedica parte de su vida para hacer algo que él considera importante solo para darse cuenta al final de que no valió la pena. No valió la pena, fue en vano, fue un ejercicio inútil. Eso es terrible. Eso es totalmente terrible. Bueno, mis hermanos, de todas las cosas que nosotros hacemos a lo largo de la semana, ninguna, óigame, absolutamente ninguna es más importante que venir a encontrarse con el Señor cuando su pueblo se congrega para adorarle. Entonces, yo creo que es terrible que nosotros vengamos a la iglesia un día como hoy y que la evaluación de Dios al final de cuentas sea la misma que Él tuvo que decirle a este pueblo. No sirvió de nada. Me adoraste en vano, perdiste tu tiempo. Fue un ejercicio inútil. La pregunta que vamos a hacer en esta mañana es, y que quiero responder, es ¿cómo podemos evitar que este sea un tiempo desperdiciado y ofensivo? Miren, hermanos, esta es una pregunta sumamente importante. ¿Cómo podemos evitar caer en el error de esos fariseos, de esos judíos y de este grupo que Salomón de pronto contempla yendo al templo a llevar sus sacrificios, a hacer sus rituales, y que la evaluación final del Dios del universo sea, perdiste tu tiempo, me adoraste en vano? ¿Cómo podemos evitar que este sea un tiempo desperdiciado y ofensivo para Dios? Bueno, Salomón nos va a dar una directriz general y dos directrices particulares, que eso es lo que encontramos en esta porción de los versículos 1 al 7. Una directriz general y dos directrices particulares si nosotros queremos, hermanos, evitar caer en ese desacato. ¿Cuál es la directriz general que nos da Salomón? Está en el versículo 1. Prepárate para venir a la casa de Dios. Prepárate para venir a la casa de Dios. ¿Tú quieres evitar desperdiciar tu tiempo aquí? Prepárate para venir a la casa de Dios. Versículo 1, dice el texto, Eclesiastés 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Guarda tu pie. En otras palabras, ten cuidado cuando tú te dirijas a ese lugar. Considera primero con quién es que te vas a encontrar allí. ¿Qué es lo que estás supuesto a hacer cuando estés en su presencia? Considera eso. ¿Ustedes recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiendo? No te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Ese terreno en el monte Oreb, allí donde estaba Moisés, no tenía nada de especial. Era un simple pedazo de tierra, como les he dicho otras veces. Pero Dios había descendido para encontrarse con Moisés allí, y eso, hermano, era lo que convertía ese pedazo de tierra en un lugar santo. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba allí. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es precisamente lo que Salomón nos está recordando en este pasaje. Ten cuidado cuando te dirijas al lugar de adoración. Un comentarista parafrasea este pasaje de la siguiente manera. Piensa en lo que estás a punto de hacer. No se trata de pasar por la casa de un vecino para tener una charla amistosa, ni de pasar un buen tiempo con un amigo. No, vas a la casa de Dios. Te estás dirigiendo al lugar donde el creador del universo se inclina para encontrarse con su pueblo. Por tanto, cuida tus pasos. Así lo parafrasea ese autor. Guarda tu pie. Y hermanos, quiero que noten que la advertencia de Salomón aquí no va dirigida a personas que nunca visitan una iglesia. No es a ese grupo de personas que Salomón tiene en la mente. Personas que no visitan una iglesia, no. Su advertencia va dirigida a todos aquellos que semana tras semana acuden a los lugares donde el verdadero Dios,
es adorado. Ni siquiera estamos hablando de una religión falsa aquí. Ellos estaban yendo al templo de Salomón, al lugar donde la gloria de Dios descendía. Entonces, es a ese tipo de personas que van a los lugares de adoración donde el Dios vivo y verdadero es exaltado y es adorado, como lo hicimos hace un rato. Es a ese tipo de personas a quienes Salomón les está dando esta advertencia. Ten mucho cuidado, porque lo que vas a hacer allí es una cosa no ligera y superficial. Yo no sé si ustedes llegaron a ver en YouTube, en una ocasión, el caso del video de una mujer que ella va con el celular en la mano y va texteando, y entonces es captada por las cámaras de un centro comercial, y mientras ella va texteando, distraída con el celular, se cae en una pileta de agua, y eso quedó captado ahí. Eso está en YouTube. Mujer se distrae haciendo un texto y cae en una pileta de agua en un centro comercial. Bueno, esta mujer es un ejemplo realmente de cómo muchas personas están viviendo en el día de hoy. Donde quiera que ellos están y no están. O sea, nosotros estamos y no estamos. Lamentablemente, nuestros cuerpos están allí, pero nuestra mente está en otro lugar. Miren, mis hermanos, es terrible cuando eso ocurre, por ejemplo, en un salón de clases. Es terrible cuando eso ocurre en una reunión de amigos, pero que eso ocurra en la casa de Dios, en ese lugar donde el Rey del Universo desciende para encontrarse con su pueblo. Hermano, yo creo que eso es una verdadera tragedia. Eso es una verdadera tragedia. Y yo no me refiero al hecho de que algunos estén hablando por celular mientras el culto se está desarrollando. Yo no me estoy refiriendo a eso. Tal vez tú digas, bueno, pero es que yo no me distraigo con el celular en el culto. No, hermano, estamos hablando del corazón, de eso, de la mente que estamos hablando. Tu cuerpo puede estar aquí y no estar aquí, porque tu mente está en otro lugar. Es de eso que estamos hablando, del corazón. Estamos hablando de los pensamientos, de no estar aquí, estando aquí, en la casa del Señor. Miren lo que Cristo dijo en Mateo 18:20, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice Él? Allí estoy yo en medio de ellos. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, la porción que el hermano Ramón leyó en 1 Timoteo 3:14, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, es Dios y no la arquitectura de un edificio lo que hace la diferencia. Es Dios y no la arquitectura de un edificio lo que marca la diferencia. Aunque estemos bajo de una mata, ahí está la iglesia. Ahí está el pueblo de Dios reunido. Es la presencia de Dios conforme a lo que Él ha prometido. De manera que debemos venir preparados a la casa de Dios teniendo una plena conciencia de lo que hemos venido a hacer aquí. Sí, es bueno cantar, es bueno ofrendar, es bueno encontrarse con los hermanos aquí, pero primariamente, mis hermanos, lo más importante que ocurre aquí es que nosotros hemos venido a encontrarnos con Dios. Amén. Eso es lo más importante. Con el Dios vivo y verdadero. No con el que adoran otras sectas, no. Con el Dios vivo y verdadero. Nosotros venimos a la presencia del Rey soberano del universo, que ha prometido estar aquí cuando su pueblo se congrega para adorarle. Así que, dice Salomón, prepárate para venir a la casa de Dios. Esa es la directriz general. Ahora, la pregunta es, ok, pastor, ya me convenció, ¿debo prepararme? La pregunta es, explíqueme ahora cómo me preparo. ¿Cómo uno puede prepararse para venir a un culto, a la casa de Dios? ¿Cómo? Bueno, Salomón ahora nos va a dar 2 directrices particulares después de haber dado la directriz general. Recuerden, directriz general, prepárate para venir a la casa de Dios. Ok, ya vimos cómo. ¿Cuáles son esas directrices? Seguimos en el versículo 1. Ahí está la primera directriz general de las 2 que da Salomón. La primera es, hermanos, que debemos venir con la disposición de escuchar la voz de Dios a través de la enseñanza de su palabra. Eso es lo primero. Venir con la disposición de escuchar la voz de Dios a través de la enseñanza de su palabra. Versículo 1 otra vez, Eclesiastés 5. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír
que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Esta palabra hebrea que se traduce como oír en nuestras versiones, transmite la idea de prestar atención a lo que se dice para ponerla en práctica. Esa es la idea. No se trata de un mero escuchar. No, yo voy a almacenar información a mi cerebro para yo saber lo que el pastor va a explicar sobre este tema, porque me interesa ese texto, siempre me ha traído curiosidad. No, hermano, la palabra oír aquí, repito, no es simplemente escuchar, sino escuchar con la intención de corazón, con la voluntad, con el deseo de obedecer. Ese es el oír que menciona aquí. Y es con ese espíritu que nosotros debemos venir cada domingo, cada semana, a la presencia de Dios. No como aquellos judíos que por el mero hecho de que ellos ya presentaron sus sacrificios, por el mero hecho de que ellos ya presentaron sus rituales, ya eso era suficiente para obtener la bendición divina. Así que Dios, cumplí, así que resuélveme en la semana, porque cumplí contigo. La palabra cumplimiento significa cumplo y miento. Ya cumplí, eso me decía mi mamá, vete a la misa de las 9, mijo, ya cumpliste. Entonces ya cumpliste, ya Dios está obligado, ya Dios tiene un compromiso conmigo, pues ya cumplí, fui a misa. Entonces no podemos caer en esa barbaridad de estos judíos que por el mero hecho ya de presentar una ofrenda en el templo, por el mero hecho de hacer un sacrificio, ya ellos cumplieron con el ritual divino. Así que Dios, ya tú sabes, me debe una. Hermano, es por eso que Salomón le llama el sacrificio de los necios. ¿Lo vieron en el texto? Otra vez, versículo 1. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque los pobres no saben que hacen mal, son unos ignorantes. Es una necedad pensar que por el hecho de que yo traiga un animal y lo sacrifique, si hubiera estado claro en el Antiguo Testamento, porque ya en el Nuevo Pacto eso no se hace, pero de haber estado allí, es una necedad pensar que por el mero hecho de yo traerle un animal al sacerdote para que lo sacrifique por mi pecado, sin tener un corazón verdaderamente arrepentido, sin tener el mero deseo, el menor deseo de adorar a Dios, eso es suficiente. Eso es una insensatez. ¿Saben una cosa, hermano? Lo más importante que debe ocurrir en la casa de Dios no es que llevemos a cabo mecánicamente un conjunto de rituales religiosos. Lo más importante es que escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Eso es lo más importante, lo que Dios me tiene que decir a mí. De hecho, lo que Dios me tiene que decir a mí es mucho más importante que lo que yo tenga que decirle a Él. Su palabra predicada, eso es lo más importante. Y lamentablemente debo decir que eso no parece ser tan obvio para muchas personas en el día de hoy que profesan la fe. Miren, hermanos, es triste, pero en muchas iglesias la predicación de la palabra de Dios está tomando un lugar cada vez menos preponderante. Está siendo cada vez más desplazado. Para darle un mayor espacio a que los hermanos se expresen, a que den su testimonio, a que tengan numeritos especiales. Ahora fulano va a hablar, tiene un número especial. Y no es que eso sea malo en sí mismo, no me malentienda. Estas cosas tienen su lugar. Noten lo que estoy diciendo. El problema aquí es que cada vez menos se está dando menos importancia a la predicación de la palabra de Dios en el culto de adoración. Como si nuestras palabras y como si nuestras acciones sean más importantes que las de Él. Ese es el problema. Entonces Dios va siendo desplazado, su palabra. Vamos a cortar más el tiempo del mensaje y vamos a darle más oportunidad a los hermanos. Y vamos a ver qué soñó fulano. Y vamos a darle oportunidad a fulano para que dé su testimonio. Hermano, mire, no creo que en toda la historia haya habido otra época donde la autoexpresión sea más importante que en esta época. Nos queremos expresar y queremos que la gente nos escuche. Por eso la gente escribe Twitter, por eso la gente publica en sus muros de Facebook, por eso la gente publica cosas. ¿Por qué? Porque quieren ser escuchados. Y vuelvo y repito, no porque esas cosas sean malas en sí mismo, pero cuidado, hermanos, cuidado. La razón primaria por la que nos congregamos en este lugar es para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. La voz de Dios a través de su palabra. No es la única razón, claro que no, pero es la más importante. Es la más importante.
porque aquí venimos también a adorar a Dios en el tiempo de los cánticos. Pero no vamos a pasar todo el culto cantando. Hoy vamos solamente a dedicarnos a cantar. Y la predicación, no, después la dejamos para después. Sí, o 5 minutos ahí. Abrir la Biblia, cerrarla y no abrirla más. Y predicar de algo que nada que ver con lo que leyó. Porque el predicador no vino preparado. Es una falta de respeto. Hermanos, es para escuchar la voz de Dios a través de la predicación de su palabra, no para que los demás escuchen la nuestra. Es para nosotros escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener esa conciencia cuando vamos a la iglesia, por lo menos a una iglesia bíblica. Si tú me hablas de otras iglesias donde tienen otro tipo de programa y de dinámica para entretener a la gente, para que no se duerman, bueno, eso es otra cosa. Pero no podemos ser pragmáticos, debemos ser bíblicos. Amén. Gloria a Dios. Porque hoy día muchas iglesias implementan lo que funciona. No, aquí no estamos llamados a implementar lo que funciona. Aquí estamos llamados a ser bíblicos y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Así que, hermanos, yo creo, estoy seguro, que lo que Dios tiene que decirnos es infinitamente más importante que nuestras opiniones. Versículo 2, Eclesiastés, capítulo 5. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Salomón nos está recordando la distancia abismal que existe entre nosotros y Dios. Esa es la idea, el sentido de este texto. Él está en el cielo, nosotros sobre la tierra. ¿Verdad? Eso es lo que dice, verso 2. Otra vez, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Su autoridad, o sea, la autoridad de Dios, su soberanía, su sabiduría no tienen límites. Pero nosotros somos limitados en todo el sentido de la palabra. Dios no es limitado, nosotros sí. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en pocas palabras, hablar menos y escuchar más. Eso es lo que Salomón está diciendo ahí. Habla menos y disponte más a escuchar. Eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Habla menos, escucha más. La distancia que hay entre nosotros y Dios debe tener repercusiones prácticas cuando nos congregamos para adorarle a Él. Debemos ocupar nuestro lugar como criaturas que somos mientras damos a Dios y a su palabra el lugar que a Él le corresponde. Porque recuerden, hermano, ¿qué dice Isaías 55? Que los pensamientos de Dios son infinitamente más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos son más que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso dice Dios. Así que darle preeminencia a nuestras palabras por encima de las de Él no es otra cosa que necedad. Versículo 3, Eclesiastés 5, seguimos. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Tal parece que este era un refrán que se utilizaba en los tiempos de Salomón y que los judíos entendían perfectamente, aunque creo que su significado no sea tan claro para nosotros al día de hoy. Pero es probable que la idea que ese refrán quiera transmitir es la siguiente. Mira, así como existe una relación entre el mucho trabajo y el mucho soñar, ¿no le ha pasado a ustedes a veces que cuando tienen mucho trabajo, con mucha carga, llegan a la cama, entonces cuando llegan cansados, se duermen y esa noche tienen muchísimo sueño, sobre todo sueños rarísimos? A mí me ha pasado de tan cansado ya. ¿Qué es lo que dice el texto? De la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Bueno, lo que Salomón parece estar diciendo aquí es que hay una relación entre el mucho trabajo y el mucho soñar. Bueno, de la misma manera, así como existe una relación entre una cosa y otra, de la misma manera hay una relación entre la necedad y la cantidad de palabras que uno habla. O como dice un comentarista también, hay una conexión estrecha entre la necedad y la verborrea. La verborrea. Más adelante Salomón dice, en el capítulo 10, verso 14, anótenlo, hermano, ustedes que están tomando un paréntesis ahí, Eclesiastés 10, 14, solamente lo anotan.
Ahí Salomón dice que el necio multiplica las palabras. El necio multiplica las palabras. El necio habla mucho. Es un problema de verborrea. Él cree que por hablar mucho, sobre todo en sus oraciones, él cree que porque habla mucho, sobre todo cuando ora, él va a poder impresionar a Dios. Estas personas iban al templo y hacían largas oraciones llenas de expresiones rimbombantes y sorprendentes. Ellos estaban tratando de impresionar a Dios para que Dios lo bendijera. Pero mis hermanos, a Dios no le impresionan nuestras palabras. A Dios nadie lo impresiona. Con palabras no. De hecho, Cristo dijo claramente, Él ya sabe de qué cosa vosotros tenéis necesidad antes de que vosotros se la pidáis. ¿No es así? A Dios nadie lo va a impresionar. Nuestras palabras no lo impresionan. Ahora, a Dios sí le agrada que nosotros vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Él, que tome en serio su palabra. Isaías, vamos allá, Isaías 66, 1 al 2. Isaías 66, 1 al 2. Que si le agrada a nuestro Dios de nosotros, que vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Él, que tome en serio su palabra. Isaías 66, 1 al 2. Dice el texto aquí, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermanos? Un corazón contrito y humillado. Él quiere que nosotros tengamos un oído atento. Él quiere que nosotros tengamos un corazón que tiemble ante su palabra. No a cualquier cosa. No a cualquier cosa. Por eso es que Santiago nos dice en 1:19 que todo hombre debe ser pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar. Por lo cual, escuchen lo que sigue diciendo Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Anótenlo ahí, Santiago 1 del 19 al 22. Santiago 1, 19 al 22. Entonces, mis amados, Dios quiere que nosotros tengamos un oído atento. Un oído atento. Lo más importante que tú puedes traer a este lugar es un corazón despierto y un oído atento. ¿Para qué? Para escuchar a Dios a través de su palabra. Pero Salomón tiene otra directriz particular que darnos en este texto, y es que nosotros, versículo 4, nosotros debemos estar dispuestos a cumplir lo que prometemos. Verso 4. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. El tema de esta parte ahora es el cumplimiento de los votos que hacemos delante de Dios. Saben que en la cultura judía, hermanos, los votos eran muy comunes. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Ana. ¿Recuerdan a Ana, la madre de Samuel, el profeta Samuel? Señor, si tú me das un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y ese niño, Samuel, se crió ahí en la casa de Dios, en el templo. Entonces, lo que Salomón nos está advirtiendo aquí es que debemos tener mucho cuidado al pronunciar nuestros votos. No pronunciar votos y promesas a Dios con ligereza, porque terminaremos pecando contra Él. Vamos a ver qué nos dice en Deuteronomio 23, 21. Hermana Betty. Deuteronomio 23, 21. Allí se nos dice claramente que si hacemos un voto a Jehová, entonces no debemos tardar en pagar ese voto. En la cultura ya judía hacía muchos votos. 23, 21, Deuteronomio. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, que es lo que Salomón dice en el versículo 5 de Eclesiastés. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Sigue diciendo, mami, por favor. Sí, el capítulo 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y los cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Exacto. O sea, ve, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. ¿Qué
que es lo que Salomón dice, repito, en el versículo 5. Hermanos, es mucho más fácil hacer una promesa que cumplirla, ¿no es así? Es mucho más fácil. Yo creo que todos estamos seguros de eso. Es mucho más fácil hacer una promesa que cumplirla. Por lo tanto, piénsalo bien antes de hablar. ¿Cuántas veces, y yo no voy a pedir que nadie levante la mano aquí en esta mañana, pero por lo menos yo puedo levantar la mía? ¿Cuántas veces no hemos sido convictos de pecado y le hemos prometido a Dios, Señor, es la última vez que yo hago esto? De verdad, fue la última vez. De verdad, fue la última vez. Cuidado con lo que promete, piénsalo bien. No pronuncie voto a la ligera. Y cuando lo hagas, pídele a Dios la gracia necesaria para poder llevar a cabo lo que tú prometiste en vez de querer truquear a Dios. Porque eso era lo que los judíos estaban haciendo. Miren Eclesiastés capítulo 5, versículo 6. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Y pregunta, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? La palabra hebrea que se traduce aquí como ángel, porque quizá ustedes se preguntan, pastor, ¿y eso? ¿Y que delante del ángel? ¿Cómo así? Bueno, la palabra ángel en la versión Reina Valera significa también mensajero. Y está haciendo referencia al oficial del templo que estaba encargado de colectar las ofrendas y de colectar los sacrificios que la gente habían prometido, porque la gente iba y hacía promesa. Era cuando muchos israelitas se apresuraban con su boca a hacer un voto delante de Dios y luego llegaban los oficiales a buscar lo que habían prometido, entonces comenzaban a poner todo tipo de excusas. Bueno, mira, la verdad es que yo, papá, cometí un error, prometí eso, no debía hacerlo. Guarda tus palabras. Yo recuerdo la historia del granjero, que la vaca le iba a parir 2 becerros, y entonces le dijo a la esposa, mira mi amor, cuando los 2 becerros, cuando la vaca para, hay un becerro que va a ser para nosotros, y va a ser otro becerro que va a ser para el Señor. Lo prometo. Así que vienen esos 2 becerros. Nacen los 2 becerros. Mira, la vaca dio un becerro de una característica y otra de otra. El caso es que al final de cuentas, cuando la esposa le dice, ¿cuál es que le vas a dar al Señor? No, vamos a esperar que la cosa, ¿verdad?, se desarrolle. Y después viene el hombre al final, dice, mi amor, hay un problema. ¿Qué pasó? Que el becerro del Señor se murió. No vamos a poder darlo. Se murió uno. Claro, el becerro del Señor es el que siempre se muere. Y si no hubiera parido uno, ¿qué hace? No, pero no hubiese ofrecido nada. Él no estaba, en el corazón de él no estaba en dar nada. Es bulto. El Señor se lo llevó. No, el becerro del Señor se murió. El del Señor, el que se muere siempre. Guarda tus palabras. Guarda tus palabras. Es lo que está diciendo Salomón. Tú lo prometiste. Ahora no debes estar jugando ese tipo de juego con Dios. ¿Sabes por qué? Porque son altamente ofensivos y altamente peligrosos. Dios no toma esa cosa a la ligera. Tú eres casado o casada. Ok, tú hiciste un voto en la presencia de Dios. ¿No lo recuerdas? ¿No lo recuerdas? En pobreza, abundancia, en salud, enfermedad, prometo amarte, alegrarte como tu compañero, hasta que la suegra nos separe, hasta que la muerte nos separe. Okay. No hasta que la suegra nos separe, hasta que la muerte nos separe. Se muera él. Ay, Ramón, te fue mal. Pero bien tumbado. Y de la cama entonces. Ramón, eso es un voto. Un voto peligroso. Va a querer que se muera el otro. ¿Tú te imaginas? El becerro del Señor. Sí. Mire, es una promesa que nosotros hicimos en el altar, pero a veces la olvidamos. Delante de Dios y delante de los hombres. Eso es algo demasiado serio, Señor. Tú eres miembro de la iglesia, por ejemplo. Porque vamos a hablar de cosas prácticas, ¿verdad? Del día a día. Ahí lo ilustramos con el matrimonio. El voto. Sí lo prometo en el mismo altar. Y al tiempo se lo olvida. Tú eres miembro de la iglesia. Porque una persona que se compromete a ser miembro de la iglesia también hace un voto. Una promesa delante de Dios de ser un miembro fiel, de ser un miembro responsable, de estar allí en la iglesia con todo su corazón y puntual.
tendemos a hacer ese ejercicio con las personas cuando las recibimos como miembros. O sea, mira el librito, mira el catálogo, esto es lo que creemos, esto es lo que nosotros recibimos, esto es lo que confesamos, este es nuestro compromiso. Ah, pero que ustedes se reúnen a las 11 de la mañana en la iglesia. Si usted está de acuerdo, bueno, no, yo quisiera una iglesia que se reúna a las 5 de la tarde. Bueno, pues váyase a una que se reúna a las 5 de la tarde, porque esta se ha comprometido a reunirse a las 11 de la mañana. No hay problema con eso. Y no trae problema esa persona. Es una promesa, hermanos. El problema es que nosotros le damos poca importancia a la palabra, pero Dios no es así. Dios sí le da importancia. Muchas veces al cantar hacemos promesas. Por ejemplo, hay un himno que Norma y Ramón, y de seguro que mi esposa lo sabe, no sé si Mechi. Señor, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. Mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa después? Que solamente lo cantamos, pero no lo vivimos. Porque cantando se miente también. Hay muchas formas de mentir. Se miente cantando. Por ejemplo, hay un himno que dice entera consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis pasos al hablar, mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Y sembraré la simiente preciosa. Y no va ni al esquina, es más, ni al vecino evangeliza. No le hablaba a nadie de Cristo. Pura retórica. Mis hermanos, ¿hacia dónde quiere llevarnos Salomón ya para concluir con todas estas directrices? ¿Hacia dónde ustedes creen que Salomón nos quiere llevar? A que entendamos que debemos tener reverencia en la presencia de Dios. Eso es todo. Que debemos tener reverencia en la casa de Dios. Si tú entiendes esto, tú entendiste la carga de ese pasaje, mi hermano. Versículo 7. Ya para terminar. Si tú entendiste eso, esa directriz, óyeme, tú entendiste esta porción que hemos estudiado en esta mañana. Versículo 7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú, ¿qué dice? Teme a Dios. La primera parte de este versículo es difícil de traducir, pero la idea para mí parece ser la siguiente. En vez de hablar tanto con la intención de querer impresionar a otros, témele a Dios. Que eso es lo más importante. Témele a Dios. En vez de querer hablar tanto, témele a Dios. No en el sentido de alejarte de Él lleno de terror y de miedo, no. Sino más bien en el sentido de acercarte a Él, pero con la reverencia y la honra que le es debida a Él. Témele a Dios. Dios es digno de ser temido, hermanos. El punto es que no debemos tener o tomar como cosa ligera el hecho de venir a la casa de Dios para encontrarnos con Él. Nuestro Dios está en los cielos. Como dice el salmista en el Salmo 115, todo lo que quiso ha hecho. ¿Cómo se supone entonces que nosotros debamos aproximarnos a ese lugar donde Dios habita así? ¿Saben una cosa, hermanos? Todos nosotros hemos pecado más de una vez durante nuestra adoración congregacional. A lo largo de nuestra vida cristiana. Más de una vez. En todo lo que hemos mencionado, todos hemos pecado. ¿No es así? ¿Tú te sientes libre de eso? No, pastor, mire, cada vez que yo canto un himno, yo lo siento. Yo estoy queriendo decir las palabras que yo digo exactamente así. Eso no es verdad, hermanos. No siempre hemos mantenido delante de Dios la reverencia que le debemos. No siempre hemos cumplido toda la promesa que hemos hecho. No siempre hemos tenido un oído abierto a su palabra. ¿O no es así? No siempre. ¿O tú nunca has pensado, por ejemplo, en la cuenta que tienes que pagar durante la semana, estando en el culto de adoración? Es más, en cosas más sencillas, en lo trata que dejaste sucio en tu casa. Oh, yo dejé esa casa como un niño. Y el predicador está en su buena y Dios hablando. Y él pensando, ella pensando en el reguero que dejó en la casa. Cuando yo llegue ahora, es más, yo ni voy a hablar con los hermanos. O voy huyendo de aquí. No, demasiadas cosas que hacer. Decía. Pregunto otra vez, ¿tú nunca has pensado en la cuenta que tienes que pagar durante la semana estando en el culto de adoración? ¿O es a mí solo que me pasa eso? Pero qué bueno, hermanos, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, amén. Porque es ahí precisamente donde entra, hermano, y esto a mí
es lo que me consuela, donde entra en juego la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el adorador perfecto, nuestro Señor Jesucristo, que desde su nacimiento hasta su muerte le dio a su Padre toda la honra y la obediencia que es debida. Pero luego ese Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, incluyendo todos aquellos pecados que nosotros hemos cometido en el acto mismo de la adoración. La sangre de Cristo lo limpia. Y Él sabe y conoce nuestra debilidad, nuestra deficiencia, nuestra imperfección y nuestras batallas y nuestras luchas, aún estando en la casa del Señor. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo pagó por ellos. Y ese Señor Jesucristo, que perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, sigue siendo ahora mediador entre Dios y nosotros cuando le adoramos. Por eso termino con esto. Un autor dice: eso es parte de lo que significa para nosotros conocer a Cristo, que nuestra adoración imperfecta es aceptada por el Padre sobre la base de la adoración perfecta ofrecida por Jesús. Qué bueno que es así, porque si no hubiese sido así, este pueblo de labios me honra. Dios no estaría en medio nuestro. Pero qué bueno que Él está en medio nuestro, a pesar de ser seres imperfectos. Pero en el cielo, ya cuando tengamos cuerpos glorificados, hermano, estos ensayos habrán valido la pena. Allá sí le adoraremos sin distracción, sin problema, sin imperfección, hermano. Le adoraremos perfectamente por toda la eternidad. Amén. Pero tenemos que comenzar aquí a ensayar. Amén. Así que irreverencia en la casa de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Que Dios nos ayude, hermanos.